Jóvenes y señoritas, sean bienvenidos a este tercer momento de la materia de pensamiento matemático 3. En estas sesiones seguimos trabajando con lo que son los triángulos y bien, iniciemos. Iniciaremos por trabajar con lo que es la congruencia y semejanza. Y para ello es fundamental que primero revisemos qué es los criterios de congruencia y también los criterios de semejanza. Posteriormente a ello veremos lo que es el teorema de Tales. Iniciaremos por revisar lo que son los criterios de congruencia. Esta nos dice que dos o más figuras son congruentes si se cumple que son exactamente iguales tanto en forma como en tamaño, es decir, si sus lados y ángulos respectivos tienen igual medida, aunque su posición y orientación sean distintas. ¿Qué nos quiere decir? Que solamente dos figuras van a ser congruentes si son iguales. No importa si uno está en sentido contrario, está girando, rotando o algo así, pero si tienen esas características de que sus lados son iguales y los ángulos también que tienen son iguales, entonces podemos afirmar que esas figuras tienen congruencia. Aquí en este ejemplo, estos triángulos son congruentes, porque este triángulo es igual que este triángulo. Lo único que está cambiando es de que uno está de forma horizontal y el otro está de forma vertical. Sin embargo, siguen siendo congruentes entre sí. A las partes que coinciden en la congruencia, ya sean los lados o ángulos, se les llega a decir homólogas o correspondientes. Por ejemplo, puedo decir que este lado es correspondiente a este lado. O, por ejemplo, que este lado es correspondiente a lo que es este lado. De igual manera, este lado es correspondiente a este lado. Y como les mencioné, también los ángulos. Este ángulo es correspondiente a este ángulo. Este es correspondiente a este ángulo. Y finalmente, este ángulo es correspondiente a este ángulo. ¿Por qué? Porque los ángulos y los lados son iguales, hace que ambas figuras sean congruentes. Ahora revisaremos los criterios de congruencia que podemos encontrar. El primero nos dice, el primer criterio de congruencia es con respecto a los lados. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Bien, como podemos observar en estos ejemplos, centrémonos solamente en estos ejemplos, los lados de este triángulo es igual a los lados o la misma medida de este triángulo. Por ejemplo, si este lado mide 25, este lado también tiene que medir 25. Si este lado, por ejemplo, mide 30, este lado también tiene que medir 30. Igual, si este lado mide 40, este lado tiene que medir 40. Solo de esa manera se puede afirmar que ambos triángulos son congruentes. Si no cumplen esa característica, en automático podemos descartar que sean congruentes, porque ya no estarían cumpliendo con lo que son los criterios de congruencia de que sus lados respectivamente son iguales. Abajo tenemos lo que es el segundo criterio de congruencia, la cual es lado, ángulo, lado. Y nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y un ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que dos lados, por ejemplo, este lado tiene que ser igual a este lado y este lado tiene que ser igual a este lado. Y que el ángulo que se encuentra entre ellos tiene que ser igual al ángulo que se encuentra de este lado. Si cumplen esas tres características, de igual manera podemos afirmar que los triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque ya vimos que tienen dos lados iguales y el ángulo que está comprendido entre ellos dos es igual al otro triángulo. Por lo tanto, podremos afirmar que esos triángulos son congruentes. Y bien, aquí tenemos otro criterio, el tercer criterio que nos dice ángulo, lado, ángulo. Y nos dice,
Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y dos ángulos adyacentes en ese lado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, este lado, tiene que ser igual a este lado. Y va a ser congruente solo si este ángulo que tenemos de este lado es igual a este ángulo. Y que este ángulo sea igual a este ángulo. Si cumple con esas características, de igual manera en automático podemos decir que esos triángulos son congruentes, porque están cumpliendo de que el lado que está en medio de ambos ángulos son iguales. Entonces en automático podemos afirmar o asegurar que el ángulo que aparece en la parte superior, como este por ejemplo, son congruentes entre sí. O también podemos afirmar que este lado es igual a este lado es igual a este lado, simplemente con que cumplan las características que ya mencionamos anteriormente. Ahora revisaremos lo que corresponde a lo que es la semejanza de triángulos. Este es un poco más sencillo porque no es muy complicado de interpretarlo. Nos dice, dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos son congruentes o iguales y la proporcionalidad entre sus lados se mantiene constante. Vamos a explicar eso. Ya vimos que cuando se refiere a congruencia, quiere dar a entender que sean iguales. Entonces, vamos a decir que dos triángulos son semejantes solo si, por ejemplo, este ángulo es igual o congruente con este ángulo. Que este ángulo sea igual o congruente a este ángulo y que este ángulo sea igual o congruente a este ángulo. La única la diferencia radica en que los lados no precisamente tienen que ser iguales, sino que sean proporcionales y que la constante se mantenga. Entonces, revisemos bien los ejemplos. Aquí abajo tenemos que este lado mide 8 y este lado mide 4. Aquí nos dice que este ángulo mide 10 y que este ángulo mide 5. Como podemos observar, este triángulo es mucho más grande y este triángulo en medidas es el doble más chico que el triángulo anterior. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad es de 2. Prácticamente todos los números que estábamos viendo en el triángulo grande fueron divididos entre 2. Entonces, esa constante siempre va a permanecer. No hubiese cumplido la característica si, por ejemplo, aquí digo que esto es un 9 y aquí estoy indicando que es un 5. Entonces no cumple ese criterio de semejanza porque ya no sería una constante que se mantuviera en los tres lados. Solamente funcionaría en este lado con este lado y este lado con este lado. Forzosamente todos los lados tienen que cumplir con esa con esa semejanza. Si no cumple con todos los lados, entonces el triángulo no es proporcional. No son semejantes entre sí. Este es uno de los teoremas de Tales que nos dice: si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Primero observemos el triángulo mayor, que vendría siendo que va del A, B y C. Después se traza lo que es la paralela, que vendría siendo B' y C' paralelo a lo que es este lado. Si se hace ese corte conforme a como se está mencionando, se crea un segundo triángulo más pequeño, que sería este, pero es proporcional al triángulo mayor. ¿Qué quiere decir? Que ambos triángulos tienen los mismos ángulos y los lados son proporcionales. Por lo tanto, recordando lo que vimos anteriormente sobre la semejanza, podemos afirmar que estos triángulos son semejantes.